Y la destitución del ministro de Educación, Roberto Fulcar, en la noche de ayer, ha cobrado casi toda la atención de los cambios aplicados por el presidente Luis Abinader. Lógico, es una cartera bastante grande, bastante importante, y para tener un balance de la gestión de Roberto Fulcar y las perspectivas de su sustituto, el señor Ángel Hernández, de quien se dice que está académicamente muy bien formado para este puesto, pues vamos a recibir al director ejecutivo del Observatorio Educativo, el profesor Juan Valdés, que nos acompaña en Esto No Tiene Nombre. Profesor, bienvenido, qué gusto recibirlo nuevamente. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Profesor, vamos a dilucidar con usted y para nuestra audiencia las luces y las sombras de la gestión del señor Roberto Fulcar, y luego vamos a, hacer una proyección de lo que pudiéramos esperar a partir del perfil y el accionar del nuevo incumbente, el señor Ángel Hernández. Vamos a empezar entonces con las luces y sombras de Roberto Fulcar. Bueno, hay que entender que a Roberto Fulcar le tocó ser ministro de Educación en la etapa más difícil de la educación dominicana. Todo el sistema educativo del mundo entero se enfrentó a algo inesperado, que fue la pandemia. Si tú lees los informes internacionales sobre el resultado educativo a nivel global en los momentos de la pandemia, vas a encontrar que ningún sistema educativo fue categorizado como exitoso. ¿Qué se puede categorizar como exitoso en el país? Que se pudo mantener la escolaridad, que se pudo mantener la escuela. Mucha gente hablaba de que esto había producido mucha deserción, y cuando a mí me preguntaban, yo les aclaraba que deserción es abandonar la escuela definitivamente. Que una persona que deje la escuela 1 o 2 años no puede categorizarse como deserción educativa. Pues ahora usted ve, en las noticias, veía esta mañana, las filas de niños y de familias buscando escuela. Mucha de esta gente que no pudo entrar en 1 año o 2 años pasados por la pandemia, ahora vuelve a la escuela. Entonces, realmente, para ser técnicamente objetivos, a esta gestión que recién sale le tocó dirigir el sistema educativo en la época más difícil que ha tenido la educación dominicana, la pandemia. También venimos de 20 años de atraso educativo. Tenemos que entender que acá, a pesar de que se hablaba de una revolución educativa, cuando usted lee los informes del Pacto por la Educación, yo soy parte ahora de una de las comisiones de seguimiento al Pacto por la Educación, y usted lee todos los informes que tenemos y realmente no se lograron las metas. O sea que se llegó con la pandemia, se llegó con un sistema que no había logrado las metas establecidas en los últimos 20 años, y también con un país con muchas expectativas y mucha sed de lo que yo llamo justicia educativa. En general, ese es el contexto en el cual se han dado los 2 años escolares pasados, que es la gestión a la cual nos referimos. A mí me gusta siempre hablar muy claramente, y también aquí en el país tenemos, fíjate la persona que te antecedía en la entrevista que hablaba del tema del desayuno escolar. Aquí también en el país hay toda una casta de grupos que tienen intereses muy fuertes en la educación, que se habían pasado los últimos 20 años encima del presupuesto educativo. Aquí hay ONGs, aquí hay instituciones ligadas a las familias más poderosas de este país, que están en todo lo que tiene que ver con lo educativo, también en lo editorial, en las compras, en las ventas. A todo eso se ha enfrentado, entiendo yo, estos 2 últimos años de gestión educativa, que fue la que dirigió Roberto Fulcar. O sea que realmente no ha sido un plato fácil. Y si me preguntas, ahora, ¿qué esperar? Bueno, tenemos un ministro de Educación nuevo, el doctor Ángel. Yo conozco muy bien de su pasado educativo. Es una persona que ya fue viceministro en el pasado, que dirige una universidad. Es un académico probado. Es decir, que conoce la institución también, porque a veces no hace falta solamente tener una formación académica sólida, sino conocer las intríngulis del Estado. Y él ya tiene esa experiencia. Es una persona con experiencia, eso nadie lo cuestiona, y es un académico probado. Es una persona que también dirige una universidad, que ya agotó una gestión de viceministro de Educación, y también fue director regional, director distrital.
Para entender el sistema educativo tú tienes que haber pasado por la escuela, por el distrito, por la regional y entonces llegar al ministerio. Y entonces él cumple todo esto. Todo esto. Es una persona con 40 años de experiencia. Y tendrá... Perdón, le va a tocar ser ministro en una etapa mucho más factible. Ya los 2 años de la crisis han pasado. Ya hay áreas como esta de la alimentación escolar, que tú mencionabas en tu anterior entrevista, que se está subsanando. Ya también las bases políticas del partido, toda esta gente buscando empleo, que es mucha presión, también ya están más calmadas. Yo creo que lo que se puede esperar ahora es una gestión con mejores resultados, porque ya han pasado 2 años donde se ha tenido que enfrentar la etapa más dura en términos educativos de la pandemia y post-pandemia. Y le pregunto, profesor, con toda esa formación académica, con toda esa experiencia que también tiene el señor Ángel Hernández y que usted señala, ¿tiene la visión para hacer los cambios que hacen falta dentro del ministerio para que la República Dominicana finalmente se monte en el tren de la educación para formar estudiantes con criterio más crítico? Valga la redundancia. Desde el punto de vista de los resultados, que es lo que la gente aquí espera, mejores resultados educativos, lo que más afecta al Ministerio de Educación son los controles de calidad, los procesos que llevan al control de calidad y ese control de calidad que produce mejores resultados de aprendizaje. Yo creo que ahora hay una coyuntura mucho más favorable. Ya se ha aprendido de estos 2 años pasados. Tenemos una sociedad muy activa. También los gremios docentes son muy activos y están mejor informados que antes y están más involucrados que antes. Los docentes, los técnicos, ambos gremios. Y ya entiendo que han pasado 2 años donde se han aprendido lecciones. Y sobre todo que tenemos una sociedad mucho más alerta y más involucrada. Y en el caso del doctor Ángel Hernández es alguien que tiene toda la experiencia técnica. El punto aquí, yo entiendo, es más lograr resultados de aprendizaje basados en mejores controles de calidad. Porque la educación, como toda ciencia, es formulaica. Y usted puede lograr mejor desempeño con mejores controles de calidad, que es a lo que nosotros desde el Observatorio Educativo apelamos. A que todos los procedimientos que tienen que ver, tú hablabas de la gestión de los alimentos, por ejemplo. Así pero también está la gestión de centro, la gestión pedagógica, la gestión administrativa, la gestión de los recursos humanos. Todo esto es lo que en última instancia da resultados de calidad. Hay un algoritmo que yo he diseñado titulado ¿Por qué fracasa el sistema educativo dominicano? Y a pesar de lo que dice la prensa cada vez que hay bajos resultados, que lo primero que cuestiona es el maestro, yo siempre le explico en una presentación que hago sobre ese algoritmo, es que el docente está en el micronivel de la educación. El problema de la educación dominicana es así. Es así, profesor, porque yo particularmente tengo la percepción, no sé si estoy equivocada, les repito, es mi percepción, de que la calidad del docente ha bajado mucho. No es así. Y si la calidad del docente baja, ¿qué se le puede pedir al estudiantado? Mira algo. Mucha gente no entiende que ahora tenemos mejores docentes que nunca antes en la historia. ¿Por qué? Primeramente por el paradigma en que han sido formados. Cuando tú y yo fuimos a la escuela, el paradigma en el cual se sustentaba la educación era el cognitivismo, que se sustentaba básicamente en la memorización de conceptos y conocimientos. El paradigma en que se ha formado la presente generación de docentes es el constructivismo social, que se basa en el desarrollo del aprendizaje a través de las actividades desarrolladas por el estudiante, conducidas por el docente, y a través de la creación de ambientes conducentes al aprendizaje, que es algo mucho más crítico, más profundo. ¿Eso aplica a los de escuela pública? A todos, porque es el mismo currículo. Otra cosa, yo dirijo un colegio bilingüe internacional, que es un colegio privado. Sin embargo, la formación que tienen mis docentes es la misma que tienen las escuelas públicas. Y ahora tenemos, aunque mucha gente no lo entienda, mejores profesores en las escuelas públicas que nunca antes. ¿Cuál es el tema? El aula es el único lugar donde realmente incide un maestro. Pero fíjate, yo te refiero de nuevo a tu entrevista anterior, cuando tú decías que hasta la deficiencia alimenticia tiene un peso enorme en el aprendizaje. Por supuesto, porque por supuesto. El fin de la educación
es el aprendizaje. Ojo, la gente no entiende sinceramente lo que es el ecosistema educativo y se crea ideas de la escuela vieja que vienen del conductismo y del cognitivismo, cuando el docente se suponía era el que inculcaba conocimiento. Esos ya son conceptos desfasados, probados científicamente erróneos. Entonces, un docente solo puede incidir en lo que se llama un currículo prescrito, que es lo que ya se le ha entregado como medio para lograr un resultado. Ahora bien, si ese currículo prescrito es fallido, nada de lo que haga el docente va a ser efectivo. ¿Tenemos un currículum actualizado, profesor? Ahora sí, ahora tenemos hace 8 o 9 años un currículo basado en competencias, que es el currículo que manda los tiempos, que se basa en el desarrollo de competencias, no en la adquisición de datos y conocimientos. Usted tiene que, a través de aprender a hacer y también aprender a aprender. Está el conocimiento, están los valores y están las capacidades de ejecución. Antes solo estaba el conocimiento desde el punto de vista del paradigma educativo, pero lo que te quiero decir es que ahora tenemos condiciones mucho más favorables que nunca antes, si se llevan a cabo efectivamente, en mi opinión técnica. ¿Y entonces por qué vamos tan mal, profesor? Ahí es donde voy. Porque el sistema educativo es un ecosistema. Si la gestión financiera de los recursos de la educación no es efectiva, no espere resultados en el docente. ¿Por qué? Porque el docente va a tener pocos recursos áulicos, va a tener pocos recursos en la escuela, va a tener también recursos de poca calidad, los pocos que tiene. Pero la gestión de recursos humanos es vital. Esta misma gestión de la infraestructura escolar, el aprendizaje se construye en un ambiente, el aprendizaje no se inyecta. Entonces, si el estudiantado y el profesorado no está en un ambiente conducente al aprendizaje, mucho de lo cual depende de la infraestructura escolar, del personal que se contrata, de cómo se gestiona el centro educativo, entonces tú no puedes esperar de un maestro mejor resultado, porque el ser humano realmente no recibe conocimiento directo. El ser humano desarrolla el conocimiento, lo cual depende del contexto. Entonces, más allá de eso, está la política socioeducativa. ¿De dónde vienen estos niños? ¿A qué tipo de familias pertenecen? Por eso insisto en que la escuela está estrechamente ligada a una política socioeducativa que sea realmente conducente a mejores aprendizajes. No es el docente, no incide más de un 30% en la calidad de la educación y del aprendizaje. De 13 factores asociados a la calidad de la educación, solo 3 son pertinentes al docente. Donde ha fracasado históricamente la educación dominicana ha sido en esa falta de simultaneidad. Exacto, hay uno que sube, pero entonces el otro no llega. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tangible y que se habló mucho durante los últimos años. Sí, ya tenemos el 4%, pero lo único que tenemos son aulas y aulas. Las aulas eran necesarias, había que compensar ese déficit que teníamos de aulas, pero a la vez había que ir haciendo otras cosas para que no solamente fueran esas aulas, porque es verdad que solamente aulas. Con aulas no tenemos estudiantes educados, hacen falta, pero no es lo único. La gente no entiende, porque el que no maneja datos científicamente validados, que lo de las aulas también fue un mito. Porque aquí, en los 8 años del 4%, no se cumplió ni siquiera en un 70% la meta de aulas que necesita el país. Cuando ahora o sea que todavía faltan aulas. No, aquí hubo un déficit de un 30%, por favor, de la cantidad. Aquí se gastó todo el presupuesto que estaba destinado a construir 100 aulas, pero solamente se construyeron 68, con el presupuesto de 100. Aquí no pasó de un 68%. Las metas de aulas construidas. Por eso tú ves todavía en las escuelas públicas filas de personas esperando cupo. Entonces, realmente la calidad educativa es un tema ecosistémico, integral, holístico y sobre todo simultáneo. Gestión de centro, gestión pedagógica, gestión de los recursos humanos, gestión financiera, política socioeducativa, alimentación escolar, pertinencia y relevancia del currículo. Todo esto debe funcionar simultáneamente bien, y con uno solo de esos que falle, ya tú tienes déficit de aprendizaje.